Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la semana número 2 de la unidad 3 de la materia de ciencias sociales. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Iniciamos de forma inmediata con el desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana, el tema que se encuentra planificado para esta semana. Y vamos a hablar sobre América Latina hasta los años 50 del siglo pasado. Vamos a ver cuáles son las características más preponderantes que se han desarrollado durante este periodo, este lapso de tiempo histórico. Y vamos a hablar sobre, iniciando a desarrollar sobre los inicios del siglo. A inicios del siglo XX, América Latina enfrentaba importantes cambios, los países se habían insertado definitivamente en el sistema mundial y estaban dedicados a producir y exportar materia prima, esto es, alimentos y materiales, y a importar manufactura de países industrializados que hicieron fuertes inversiones en minas, ferrocarriles, transporte y comunicación en Latinoamérica, especialmente Argentina y Brasil. También las deudas de los países crecieron. De este modo se volvieron más independientes o dependientes, por decirlo de esta manera, del sistema capitalista mundial. Los Estados Unidos obviamente prestó dinero, pero a cambio de altos intereses y obviamente de la creación de una deuda externa totalmente perpetua, impagable por cada uno de los estados de los países latinoamericanos, y de esa manera mantener el control, la hegemonía del control sobre los países. Estados Unidos continuó su política panamericanista y consolidó su influencia en el continente. En la guerra con España, en el año de 1898, le quitó Puerto Rico, intervino en la independencia de Cuba y mantuvo una presencia determinante en ese país. En los años siguientes, los norteamericanos realizaron actos de intervención y aventuras militares en América Latina, como la ocupación de Nicaragua. Las relaciones entre los países latinoamericanos, en cambio, disminuyeron y en algunos casos se reactivaron disputas territoriales y recelos regionales que, por lo general, la mayoría de ellos conllevaron a enfrentamientos bélicos entre países. Bajo el predominio de los exportadores aliados al capital extranjero en los países latinoamericanos, se dieron cambios sociales notables, entre ellos el desarrollo de grupos populares que cuestionaban el poder de la oligarquía. A inicios del siglo habían comenzado a crearse asociaciones obreras y sindicatos, avanzaron las reformas de corte liberal y surgieron nuevas posturas políticas, como el caso del radicalismo. Dentro de estos parámetros podemos hablar justamente como ejemplo la Revolución Mexicana. Vamos a hablar sobre esta revolución, pese a que habíamos tratado en clases anteriores. Luego de la larga dictadura de Porfirio Díaz, en la segunda y tercera década del siglo XX, se dio en México un proceso de movilización social en el que los campesinos se levantaron en reclamos por tierras y reformas políticas y sociales. Fue una larga etapa en la cual los grupos oligárquicos enfrentaron la insurgencia de grupos populares y medios. La Revolución Mexicana sacudió a ese país y tuvo gran influencia en el continente, de manera especial en los movimientos agrarios iniciales, organizaciones sociales que se iban formando. Se levantaron poderosos ejércitos regionales. El más radical líder de la revolución fue Emiliano Zapata, y el más popular de todos, el famoso Pancho Villa, que muchos de ustedes habrán escuchado en algunas películas mexicanas. En los años 30, la revolución llegó a su fin y se consolidó en el poder el Partido Revolucionario Industrial, institucional en sus siglas PRI, que gobernó ininterrumpidamente México hasta finales de siglo. En este sentido, también vamos a hablar sobre el socialismo en Latinoamérica. Vamos a ver cuáles son las etapas más preponderantes de este proceso. En el crecimiento de los trabajadores y de las clases medias surgieron en América Latina ideas y movimientos de izquierda que propugnaban la justicia social y la revolución. Entre inicios de siglos y los años 30 se fundaron partidos socialistas en toda la región, y la mayoría de países de la izquierda socialista tuvo mucha influencia en la agitación social, en la cultura y en la educación. Se destacaron muchos ideólogos, entre ellos el peruano José Carlos Mariátegui. La izquierda fue apoyada desde el exterior por el movimiento comunista, cuyo centro era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Fue así como aparecieron dos tendencias. Por un lado,
los partidos socialistas que mantuvieron principios revolucionarios asentados en la historia y la identidad de los países, sin perder la organización, los organismos externos, y los partidos comunistas vinculados a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y a la Organización Internacional dirigida por Stalin. Dentro de estos contextos también se da dentro de esta época la evolución en cuanto a la industrialización. Los cambios económicos y el crecimiento de la población crearon en América Latina la necesidad de producir en los países ciertos bienes de consumo amplio. Aparecieron fábricas de textiles y también de alimentos. La crisis de 1929 impactó en las economías latinoamericanas y redujo la demanda de sus exportaciones, pero al mismo tiempo dio la oportunidad para que se crearan centros de producción de bienes manufacturados. Con la Segunda Guerra Mundial, los países europeos y Estados Unidos exportaron solo una parte limitada de su producción. Así se desarrolló la producción local de manufacturas, implementos metálicos, telas, vestidos, entre otras actividades que se iban produciendo. De este modo, la industrialización se extendió en varios países, especialmente en Argentina, Brasil y Colombia. Se aplicó lo que se llama modelo económico de sustitución de importaciones. Los países con apoyo de los gobiernos priorizaban la producción de manufacturas para el mercado nacional en vez de importarlas de Estados Unidos o tal vez de Europa. A esa tendencia se la denominó desarrollismo. Con el crecimiento de la industria manufacturera aumentaron también los trabajadores industriales. Ellos junto a los ferrocarriles y otros servicios básicos formaron un grupo social muy dinámico. La moderna clase obrera latinoamericana, menos numerosa que otros trabajadores como los campesinos, logró gran influencia debido a su fuerte y estructural organización. En todos los países surgieron o se robustecieron sindicatos, uniones y organizaciones obreras, se dieron varias huelgas en reclamo a mejores condiciones de vida y se emitieron leyes de regulación del trabajo y protección de los derechos laborales. Es importante todo ese proceso que se vino dando. Pero hay un evento justamente dentro de esta etapa que también marcó un hito dentro del desarrollo y fortalecimiento de la paz a nivel mundial. Y justamente Ecuador forma parte de los primeros países pioneros en cual fue fundador de la Organización de Naciones Unidas. Y dentro de este contexto, como cápsula histórica, vamos a ver, nuestro país fue uno de los 51 países que fundaron la Organización de Naciones Unidas en sus siglas ONU. De esta manera, el Ecuador dio un testimonio de su vocación por la unidad de los pueblos y la búsqueda de la paz a nivel mundial. El nuestro es un país pequeño que sabe que su fuerza no son las armas o el gran poder económico. Por ello se apega a los principios de respeto entre los estados, la solución pacífica de los conflictos y el apoyo mutuo para desarrollar economías sociales. Cuando se fundó la Organización de Naciones Unidas, los países de América Latina tenían gran peso, pues eran un bloque mayor de un tercio de sus miembros. Con el tiempo han ingresado muchos países y la presencia latinoamericana es cada vez menor, pero sigue siendo importante. Un tema fundamental que de pronto puede ser pregunta de examen es dónde se encuentra la sede de la Organización de Naciones Unidas. La sede de la Organización de Naciones Unidas se encuentra ubicada o localizada en Nueva York, en los Estados Unidos. Ahí se encuentra establecida la sede de la ONU. Eso como dato curioso. Dentro de los aspectos evolutivos políticos, sociales, tenemos justamente que hablar sobre el populismo. En medio de la agitación y las protestas sociales surgieron también otros movimientos políticos en América Latina. Los partidos y organizaciones populistas alcanzaron gran presencia en varios países y llegaron incluso al gobierno, como fue el caso del peronismo y justicialismo en Argentina, donde Juan Perón fue mandatario entre los años 40 y 50, aunque llegó al poder mucho después, y ya desde los años 30 el APRA del Perú fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, fue un movimiento populista muy poderoso e influyente en Latinoamérica. Los populismos impulsaron propuestas desarrollistas como la industrialización para sustituir importaciones, el robustecimiento del Estado y también un apoyo fuerte a los grupos capitalistas privados. Entonces son la característica y la hegemonía que justamente guarda este grupo antagónico dentro de la política
que no beneficia al sector social, que no beneficia al pueblo en común, sino en sí va en beneficio de grupos capitalistas de carácter privado. Esas son las características y justamente sobre el capital y el populismo vamos a hablar un poco más, vamos a irnos adentrando justamente sobre este tema interesante para que ustedes puedan tener una visión más clara de en qué consiste el populismo, cuáles son las características fundamentales. Vamos a ver el populismo y vamos a ver la conceptualización de qué es el populismo. El populismo es un enfoque político que se caracteriza por apelar al pueblo como una unidad homogénea, movilizar a las masas y proponer medidas de justicia social. Esta perspectiva simplifica las problemáticas sociales y establece una dicotomía entre el pueblo virtuoso y las élites privilegiadas, percibida como corrupta o explotadora. Los líderes populistas se presentan como una voz portadora de las necesidades del pueblo en contra de los intereses de las clases privilegiadas. En sus discursos usan una retórica directa y emotiva para conectar a los ciudadanos. Pueden representar tanto ideologías de izquierda también como de derecha. Este enfoque surgió en en el siglo XIX y desde entonces tomó distintas formas, según el contexto social y político de cada país. Durante el siglo XX tuvo especial relevancia en los países latinoamericanos, con líderes como Juan Domingo Perón en Argentina, Getulio Vargas en Brasil y Lázaro Cárdenas en México. En la actualidad se puede nombrar el populismo de derecha de Donald Trump en los Estados Unidos, de Víctor Orbán de Hungría y de Marine Le Pen en Francia. Por otro lado, líderes como Andrés Manuel López Obrador en México, Gustavo Petro en Colombia y Luis Arce de Bolivia se representan como líderes populistas de izquierda. Muchas veces el término populismo se usa de manera peyorativa para criticar a aquellos políticos que recurren a promesas exageradas y fomentan la división social. Los críticos argumentan que estos líderes polarizan a la sociedad enfrentando al pueblo en las élites y concentran poderes debilitando las instituciones democráticas. Entonces, esa parte nosotros tenemos que disgregar, tenemos que analizar para poder obviamente, redireccionar hacia dónde se dirige el populismo. En cuanto a los puntos claves del populismo, podemos mencionar los siguientes. El populismo es un enfoque político que apela a las emociones del pueblo y establece una dicotomía entre el pueblo virtuoso y las élites privilegiadas. Los líderes populistas se representan como la voz del pueblo y utilizan una retórica emotiva para conectarse con los ciudadanos. En general, el populismo de derecha se caracteriza por un énfasis en el nacionalismo, la identidad cultural y la oposición a la inmigración. En general, el populismo de izquierda se caracteriza vuelta por su enfoque en la justicia social, en la lucha contra la desigualdad y la promoción de políticas redistributivas. Esas son las características tanto de derecha como de izquierda en cuanto a los puntos claves del populismo. En cuanto a las características del populismo pueden variar según el contexto, pero generalmente incluyen los siguientes elementos. Primero, oposición entre el pueblo y las élites. El populismo establece una división entre el pueblo y las élites, a quienes critican por aprovechar sus privilegios para defender sus propios intereses en detrimento del pueblo. Ese rechazo le permite ganar apoyo popular. Polivalencia ideológica es otra de las características, puede manifestarse tanto de izquierda como de derecha del aspecto político y apelar a diferentes grupos de población. Utiliza discursos que pueden resonar en las preocupaciones y aspiraciones específicas de cada sector. En cuanto a la retórica simplista, suele emplear un lenguaje sencillo y directo, presentando soluciones fáciles a problemas complejos. Esta simplificación busca razonar con con la preocupación cotidiana de los ciudadanos. El liderazgo carismático se centra en líderes carismáticos que se presentan como la voz del pueblo. Este líder es visto como alguien que entiende las necesidades y deseos de la población y que actúa en su nombre. En cuanto a las promesas de cambio radical, propone romper el status quo a través de cambios importantes en el sistema político, económico y social. Esto puede incluir reformas profundas
a la reestructuración de la institucionalidad del Estado. A las apelaciones emocionales, tiende a utilizar un discurso emocional apelando a los sentimientos de frustración, miedo y esperanza de la gente. Eso puede incluir el uso de narrativa que evoquen una identidad compartida a un sentido de pertenencia. En cuanto a la movilización de masas, busca movilizar a grandes sectores de la población a través de manifestaciones, mitines y redes sociales para crear un sentido de comunidad y acción colectiva. La desconfianza de las instituciones suele criticar y deslegitimar las instituciones tradicionales como los medios de comunicación, el sistema judicial y otros organismos estatales, presentándolos como obstáculos para el verdadero deseo del pueblo. Y por último tenemos el nacionalismo. Muchas veces incorpora un fuerte sentido de nacionalismo, promoviendo la idea de que el interés nacional debe estar por encima de consideraciones internacionales o globales. Esto puede incluir políticas de protección económica y control de la inmigración. Estos son los temas que nosotros hemos ido viendo y analizando dentro de este contexto, que en función histórica de todo lo que ha sucedido y de todo lo que sucede, en el contexto y en el desarrollo del populismo, a dónde se orienta el populismo. Ecuador, como parte de países pioneros latinoamericanos, fundadores de la Organización de Naciones Unidas. Hemos visto también el socialismo en Latinoamérica, el proceso de industrialización, la Revolución Mexicana como un ejemplo de las revoluciones que se desarrollaron también a inicios del siglo pasado, y también América Latina hasta los años 50 del siglo pasado. Todos estos temas obviamente ustedes lo pueden encontrar en su material de apoyo y también en este video que en constantes minutos se encontrará ya en su aula virtual. Así que señoras y señores, sigan revisando su material para que no tengan ninguna dificultad al momento de que ustedes se presenten a pruebas o también desarrollen algún tipo de actividad que se les ponga en su aula virtual. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de esta presente clase. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan un feliz resto de semana. Nos vemos en la siguiente hora.